Esto es Combustible para la Vida con el Dr. Giacomo Cassese. Amar y sufrir. Vivimos en una cultura que se quiere mantener al margen del dolor. Una cultura en la que la gente busca cualquier manera posible para evadir el sufrimiento. Es una cultura de gente, es decir, es una sociedad de gente que va anestesiada por la vida, siempre evadiendo el sufrimiento. Hemos terminado por ser algo así como una especie de estoicos contemporáneos. Los estoicos eran griegos de la antigüedad que habían aprendido a gobernar sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, que habían aprendido a reprimir esas emociones y sentimientos, básicamente para no tener que exponerse al sufrimiento. Y claro, al hacerlo, ¿verdad? Tomaron el riesgo y efectivamente eso fue lo que sucedió. Bueno, tuvieron que sacrificar también la posibilidad de amar, porque no es posible amar sin sufrir. Por eso la Escritura dice que el amor es sufrido, no se puede amar sin sufrir. Es decir, cada vez que intentamos amar vamos a tomar un alto riesgo de posibilidades de sufrir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos nos hacemos vulnerables ante el objeto de nuestro amor y eso siempre nos va a poner en franca desventaja. Entonces necesitamos entender que si quiero ser un buen cristiano, bueno, también tengo que tomar en cuenta de que sufrir es una posibilidad real. Pero nosotros no podemos ser cristianos sin amar, esa es la otra cosa. Sería una gran paradoja, ¿no? El pretender ser cristiano sin amar no tendría ningún tipo de sentido. Sería como un aviador, un piloto ¿verdad? Que le tiene miedo a las alturas, es decir, que tiene vértigos, o un cirujano que le tiene miedo a la sangre, ¿no? Sería tan contradictorio tener un cristiano que quiera prescindir de amar. No es posible, es decir, si somos cristianos, tenemos que amar. Para nosotros el amor cristiano siempre tiene que ver con la obediencia. De hecho, es Juan en su Evangelio que recoge las palabras de Jesús donde él dice, si me aman, guarden mis mandamientos. En otras palabras, si me aman, obedezcan lo que yo les digo. Y eso es importante porque para nosotros poder amar, al hacerlo, es un acto de obediencia, ante todo es un acto de obediencia a Dios. Y lo que Dios muchas veces nos pide hacer, lo que nuestro Señor nos pide hacer, no siempre son cosas agradables. Y por el otro lado, todo lo que Dios nos pide hacer en su palabra son cosas que tienen implicaciones éticas muy profundas, que tienen obviamente una repercusión en las relaciones interpersonales y aún en las relaciones sociales. Eso quiere decir que, bueno, amar siempre va a implicar el riesgo de sufrir, porque amar sucede, es un fenómeno que se da en el contexto de relaciones, es decir, en presencia los unos de los otros. Y eso siempre nos va a exponer a esa alta posibilidad de sufrimiento. Nosotros no podemos dejar de obedecer a Dios, porque lo primero que Dios nos pide hacer es amarlo. Y por lo tanto, si queremos ser consistentes con eso, de nuevo, nos enfrentamos a la cruda posibilidad de que vamos a tener que sufrir. Oswald Chambers decía una cosa muy interesante, él decía, nosotros podemos prevenir el sufrimiento, pero no si queremos obedecer a Dios. Martín Lutero decía, el único sufrimiento que está justificado es cuando sufrimos por obedecer la palabra. Y mire que vamos a sufrir cuando queremos ser consistentes y obedecer cabalmente la palabra de Dios. Así que son retos, obviamente, que se nos presentan. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en una sociedad que no quiere sufrir y el cristianismo, de alguna manera, inmerso en esa sociedad, ha absorbido de alguna manera esos principios. Y pareciera que ¿verdad? Es tormentoso sufrir y no hemos entendido lo que he estado tratando de explicar. Y eso hace que muchos cristianos de nuestros tiempos sean algo así como cristianos de invernadero, ¿no? Donde las plantas que están en los invernaderos tienen todas sus variantes controladas, el sol, el agua, la lluvia, la temperatura, todo ese tipo de cosas. Bueno, y claro, cuando las sacas a lo crudo de la vida real, bueno, esas matas usualmente se mueren.
Muchos cristianos son así, solamente, bueno, pueden vivir bajo ciertas condiciones controladas, pero cuando les toca sufrir, entonces su fe se desborona. Y no hemos entendido que amar siempre va a implicar una dosis de sufrimiento. Y creo que necesitamos recapturar eso. Pablo lo entendió perfectamente. Él entendió que el sufrimiento incluso era un atributo cristiano. Él decía que se jactaba en sufrir por causa de Cristo, ¿no? Entonces, eso es importante destacarlo. Atanasio, que fue el gran héroe de Nicea, del concilio de Nicea en el 325, a pesar de ser el obispo de Alejandría, fue expulsado 5 veces de esa ciudad. Los arrianistas nunca le perdonaron el haberlos derrotado en Nicea. Sin embargo, Atanasio mantuvo su fe incólume, mantuvo su fe firme, su doctrina siempre sana, y todo eso lo hizo por amor a Jesucristo. Savonarola, que fue un hombre de Dios y que trató de ser consistente con lo que ordenaba el Señor en los evangelios, se buscó tremendos problemas con los Médicis, especialmente con Lorenzo el Magnífico. Esta familia eran, ¿verdad?, quienes promovían las bellas artes en Florencia y se consiguieron en Savonarola un enemigo. Pero convencieron ellos a Alejandro VI, que era el Papa en Roma, Rodrigo Borgia, de que le ofreciera un puesto de cardenal a Savonarola, a ver si de esta manera lograban silenciarlo. Y cuando le llegó la noticia a Savonarola, donde le ofrecían un capelli rosso, un sombrero rojo que significaba el puesto de cardenal, él dijo con estas palabras: sí, rojo sí, pero de sangre, lo cual quiere decir que él estaba dispuesto a sufrir hasta las últimas consecuencias para mantenerse obediente a la voz de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Este cristianismo, ¿verdad?, que promueve lo fácil, lo confortable, lo comoditicio, muchas veces está lejos de ser un cristianismo dispuesto a sufrir. La palabra testigo significa mártir en griego. Y si queremos ser buenos testigos, tenemos que aprender que es necesario que amemos como Dios amó, incluso entregando su vida por las demás personas. Esa es la forma en que nosotros somos testigos del amor que Dios ha tenido con nosotros. Y yo creo que esa es la medida del cristiano. Y por lo tanto, ser cristiano siempre va a implicar, éticamente, que nos va a tocar una dosis de sufrimiento. Únete a nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a combustibleparalavida@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.